Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos. Las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. Está bien, alegra ver que todos siguen con nosotros. Este es el número 4 esta tarde, así que pueden acompañarme al capítulo 9 y quizás terminemos el versículo 5 en esta media hora. Si no, bueno, pasaremos al versículo 6, pero me gustaría quedarme en el versículo 5 y dejar el versículo 6 para nuestro próximo programa. Bueno, una vez más, a toda nuestra audiencia de televisión, siempre apreciamos escuchar de ustedes. Nos encantan sus cartas y nos gusta, especialmente cuando pueden decir eso. Te sientes como si estuvieras en la parte de atrás de la sala, sentado con nosotros, y que estás aprendiendo. Nada me emociona más que cuando alguien dice, oye, estoy aprendiendo, porque eso es todo lo que esperamos hacer. Ayudar a las personas a disfrutar de este libro. Es el mejor libro de la tierra. No hay nada igual, pero tienes que estudiarlo para apreciarlo. Así que esta es toda nuestra razón para hacer lo que estamos haciendo. Ciertamente no esperamos hacer un gran seguimiento ni nada por el estilo, pero si podemos simplemente interesar a la gente. Una vez más, la palabra de Dios, tenía la intención de traer una cita y se me olvidó, quizás el próximo programa, pero fue la cita que encontré de uno de los expresidentes de la Universidad de Princeton, y quiero asegurarme de poder citarlo palabra por palabra, pero esto, ve a ver, de hecho, incluso iba a llamar a Princeton y ver a qué hora este tipo se desempeñó como presidente. Pero la cita era, o son las epístolas de Pablo, o volvemos, nada. Y como digo, esa no es la cita completa. Voy a intentar recordar traerlo la próxima vez, grabando. Pero eso lo dice todo, a menos que la cristiandad regrese a las cartas de Pablo y se dé cuenta de que aquí está la base de nuestra doctrina como gentiles, va a seguir y seguir en una oscuridad, va a ser una cristiandad sin ningún poder, y me temo que ya estamos viendo los resultados de eso. Así que de todos modos, Romanos capítulo 9 por un momento. Y de nuevo supongo que debería recordarles a todos que tenemos todos los programas anteriores disponibles en video y en papel impreso, así que si estás remotamente interesado, escríbenos o llámanos a ese número 800 y te enviaremos la lista. Y puedes elegir cualquier tema que te gustaría que te enviáramos. Está bien, aquellos de ustedes aquí en el estudio ahora están conmigo de nuevo en Romanos capítulo 9 por un momento. Todavía estamos en el versículo 5 ahora. Hablando de los israelitas en el versículo 4, ¿de quiénes? Son los padres, y hablamos de eso en nuestro último programa. De quienes en cuanto a la carne vino Cristo, que es sobre todos Dios bendito por siempre. Ahora vimos eso. Los últimos 30 minutos en Colosenses, donde Él es el creador y el sustentador y de todo, vimos que su obra terminada clavó todos los rituales de la religión en la cruz, y que Él es el creador y el todopoderoso. Y luego, por supuesto, en nuestros momentos finales, en nuestro último programa, estábamos de vuelta en Génesis capítulo 3, así que volvamos allí por un segundo otra vez, que tan pronto como el hombre cayó, tan pronto como entró el pecado, Dios intervino con el remedio, y esa, por supuesto, fue la promesa de un Redentor. Y esta es la primera parte. Esa promesa, versículo 15, lo leeremos de nuevo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, es decir, la serpiente, y tú le aplastarás el talón. Ahora, eso suena como un galimatías muchas veces para el lector casual, pero ¿quieres recordar que la simiente de la mujer, como explica Gálatas, es Cristo? ¿Y él está hablando a la serpiente? Así que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora tienes que detenerte y pensar un poco. ¿Cuándo bruñó y derrotó Cristo a Satanás? Bueno, en la cruz. Ahora, ¿cómo entró Satanás en la última parte cuando dice, le aplastarás el talón, es decir, el talón de la simiente? Y ese fue el sufrimiento que Cristo atravesó a través de la prueba, la cruz.
Así que en realidad lo que este versículo nos está diciendo es que la simiente de la mujer va a derrotar a la serpiente en la cruz, pero la serpiente va a causar el sufrimiento de la cruz y como consecuencia aplastará el talón del Redentor. Así que aquí está tu primera promesa entonces sobre Cristo en la carne. Ahora hemos visto varios otros a lo largo del Antiguo Testamento, pero creo que los llevaré hasta el Nuevo Testamento. Un momento al capítulo 1 de Mateo. Mateo, capítulo 1. Ahora, en nuestro programa anterior estábamos tratando con el pacto davídico, cómo Dios le prometió a David que a través de él vendría esta línea real de reyes, de la cual surgiría el rey final, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. Pero ahora, en Mateo capítulo 1, tenemos otra referencia a este mismo cumplimiento de la llegada de la semilla de la mujer, que es Cristo. Ahora veremos ese versículo en Gálatas en un momento, así que confía en mí por ahora. La semilla de la mujer en las Escrituras es Cristo. ¿Lo entendiste? La semilla de la mujer en las Escrituras es Cristo. En otras palabras, comenzando con Eva, Dios prometió que a través de la mujer de la raza humana vendría el Mesías. Ahora recuerda cuando estábamos allí estudiando en Génesis, mostré tan claramente que la composición fisiológica del sistema reproductor de la mujer, de hecho, tengo a uno de los doctores en mis clases buscándome otra copia, perdí la mía, de los libros de texto de fisiología. Eso muestra tan vívidamente que el feto en el útero de la madre nunca recibe ninguna de la sangre de la madre. Ahora, eso deja atónita a mucha gente, lo sé, pero fisiológicamente es así que la sangre de la madre nunca circula a través de ese feto o ese bebé en su vientre. La sangre proviene del Padre, y así Cristo, como la semilla de la mujer, entonces tuvo que nacer de una virgen. De lo contrario, la sangre habría venido de un padre humano, lo que habría manchado su capacidad divina para morir por los pecados del mundo, y así, en consecuencia, su sangre vino del Padre, al igual que la de cualquier otra criatura que se reproduce. De hecho, recuerdo que hace 1 o 2 años leí un artículo sobre genética de ganado, y yo soy ganadero. No pido disculpas por eso. Y aquí tuvimos a algunos veterinarios en la Universidad Estatal de Colorado demostrando lo mismo, que incluso en las especies de ganado, ninguna de la sangre de la madre vaca circula a través del feto. El sistema sanguíneo proviene del padre. Bueno, todo esto es parte del plan intrínseco de Dios para prepararse para el nacimiento virginal, que la sangre de Cristo era divina porque provenía de su Padre, que era el mismo Dios. Mira cómo todo encaja tan perfectamente. Ahora, que lo primero que la gente dice es, bueno, ¿qué pasa con el factor RH y demás? Bueno, otro libro de fisiología que leí una vez lo explicó de la mejor manera que he leído. Y usó una analogía sobre cercar tu jardín. Si quieres mantener fuera a los conejos, los perros y los animales más grandes, puedes simplemente poner una malla alrededor de tu jardín y mantendrá a todos los animales más grandes afuera. Pero ¿qué es lo que aún va a pasar? Bueno, los insectos y los ratones más pequeños y así sucesivamente. Está bien, ahora eso es exactamente cómo funciona la placenta en el útero de la madre. Los componentes principales de la sangre de la madre nunca pasan a través de la placenta al feto, pero algunos de los pequeños cromosomas y genes que llevan nuestras características heredadas sí pasarán. Así que no me malinterpretes, y espero que eso lo aclare un poco, porque esto deja perpleja a mucha gente, que cuando María fue la madre física y carnal del Señor Jesús, la sangre de María, que era tan corrupta como la de cualquier otra mujer, ella era una pecadora, igual que cualquier otra persona, pero ninguna de su sangre circuló por el bebé Jesús, porque simplemente no es así como funciona fisiológicamente. Pero su sistema sanguíneo
provino de su padre, igual que el sistema sanguíneo de cualquier otro niño, proviene del padre. Y por supuesto tengo todo tipo de ilustraciones que podría darte, pero no tengo tiempo aquí en 30 minutos. Pero sin embargo, todo comenzó allí, con la promesa de la semilla de la mujer en Génesis 3:15. Ahora llegamos al capítulo 1 de Mateo y vamos a introducir el Nuevo Testamento con casi el mismo tipo de lenguaje. Mateo 1, versículo 1, el libro de la generación de Jesucristo. Él, hijo de David, el hijo de Abraham. Y luego pasa por la genealogía. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Así sucesivamente. Ahora aquí tenemos a Cristo. Entonces, nacido de el elemento humano, María, pero del Padre, dándole así ese atributo divino de incorruptibilidad. Su cuerpo no sufrió corrupción en la tumba, era incorruptible. Su sangre no estaba corrupta, era divina, era sin pecado. De lo contrario, nunca podría haber pagado tu deuda de pecado y la mía. Así que estos son principios que han perdurado a lo largo de la historia humana, a lo largo de las Escrituras. Está bien, ahora me gustaría que abrieras Lucas. Creo que sí, con el anuncio o la enunciación, como a algunos les gusta llamarlo. Espero que esté en Lucas. No, creo que debería haberme quedado en Mateo. Bueno, de todos modos, ustedes ya lo saben. ¿Dónde se le apareció el ángel a María y qué le dijo? Concebirás y tendrás un hijo y le llamarás como Jesús, que por supuesto en hebreo significaba Josué o el Salvador. Está bien, entonces pasemos a Romanos, si les parece. No vamos a molestarnos en volver a Mateo porque conocen ese versículo tan bien como yo. Ahora volvamos al capítulo 1 de Romanos. Romanos, capítulo 1. Todos conmigo, empezando con el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. En otras palabras, todos los aspectos de su muerte, sepultura y resurrección estaban ahí en el Antiguo Testamento. Estaba en un lenguaje velado, pero estaba ahí. Ahora, como tenemos un entendimiento, podemos volver y podemos verlo. Que en los Salmos 22 y en varios otros lugares hay un lenguaje gráfico sobre su muerte, sepultura y resurrección. Isaías 53, así como otros. Está bien, ahora, versículo 3. Acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David. ¿Ves cómo esa palabra sigue persiguiendo a lo largo de las Escrituras? La semilla de los romanos en Génesis 3:15 va a venir justo a través de estos patriarcas judíos, a través de la pequeña nación de Israel. Y todas las promesas del pacto de las que he estado hablando ahora en estos 4 programas se basan en la promesa de Dios sobre la venida de la simiente de los romanos, que es Cristo. Está bien, lee el versículo de nuevo. Acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según carne. Mira, eso Él es el Dios hombre. Ahora llegamos al versículo 4 y fue declarado ser el Hijo de Dios con fuerza. Ahora Él manifestó ese poder, por supuesto, con todos sus milagros a lo largo de esos 3 años de ministerio terrenal, un milagro tras otro, y algunos fueron más explícitos en su poder sobre la naturaleza que otros. Por ejemplo, cuando estaban en el pequeño bote en el mar de Galilea, y una tormenta estaba rugiendo, y los discípulos estaban aterrados, y Jesús probablemente estaba en un pequeño bote de 2 pisos, así es como lo imagino. Debió haber estado durmiendo abajo en la cubierta. ¿Y qué hicieron los 12? ¿Cómo puede dormir en algo así? Así que van y lo despiertan. Y le hacen saber lo preocupados que están. Están a punto de hundirse. ¿Qué hace él? Él sale a la cubierta, o lo que sea el caso. Él
la palabra. ¿Y qué pasó? Oye, el viento se calmó, el mar se calmó. ¿Y qué dijeron los 12? ¿Qué tipo de hombre es este que hasta el viento obedece su voz? Bueno, ahora no tenían la comprensión completa de quién era Jesús, porque aún no podían entender que Él podía decir una palabra y el viento se calmaría. Bueno, lo otro, por supuesto, obvio, fue cuando vino caminando sobre el agua. Y Pedro lo intentó y tan pronto como apartó la vista de Jesús, ¿qué pasó? Bueno, Él se hundió. Oh, y ahí está, incontables veces, cómo manifestó su poder incluso sobre la naturaleza. ¿Recuerdas cuando necesitaba dinero para los impuestos? ¿Qué le dijo a Pedro? Bueno, ve a la orilla del mar de Galilea y encontrarás un pez y en su boca hay justo lo suficiente para pagar nuestros impuestos. ¿Cómo lo supo? Bueno, él lo sabía, ¿ves? Y luego, en el último capítulo del Evangelio de Juan, la 8ª señal en ese libro, los pescadores habían estado afuera toda la noche, los 12 o los 11 más bien. ¿Cuántos peces han pescado? Nada. Y aquí está en la orilla, con peces listos para el desayuno, pero aún así no va a dejar que se queden sin nada, ¿sabes? Entonces le dice, ¿han pescado algo? Nada. Bueno, él dice, echa tu red al otro lado del bote. Así que, ahora sabes, con la pesca de red, es bastante obvio que si has estado toda la noche sin pescar nada, algo estaba milagrosamente mal. Yo diría, pero ya sabes, echaron la red al otro lado del bote, ¿y qué pasó? Lleno y aún así no se rompió. Bueno, ¿cómo lo supo? Bueno, él tenía ese poder incluso sobre los peces del mar de Galilea. Está bien, ahora eso es a lo que Pablo se refiere aquí en Romanos, que él es el Hijo de Dios según la simiente de David. ¿Pero con qué? Poder. Y nunca subestimes ese poder. Está bien, ahora te voy a mostrar en Gálatas, donde la Escritura declara que es Cristo quien es la simiente de la mujer. Gálatas, capítulo 10, Gálatas. Capítulo. Nunca sé por dónde empezar porque no me gusta lanzarme de lleno. Empecemos. Déjame recordarte nuevamente que Gálatas fue escrito a los creyentes gentiles que estaban siendo asediados por los judaizantes, que no podían simplemente ser salvos solo por la fe en el Evangelio, tenían que abrazar el judaísmo, tenían que practicar la circuncisión, tenían que cumplir con la ley. Y así Pablo tiene que escribir esta pequeña carta para refutar todo eso y para corregirlos. Quizás algún día enseñemos el libro de Gálatas en el programa. Aún no he decidido, pero lo que sea, este es el tema del pequeño libro de Gálatas. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Está bien, versículo 13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Estoy en Gálatas 3, versículo 13. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora eso se remonta hasta Deuteronomio. Para que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles como a través de Jesucristo. ¿Ves? Las bendiciones de Abraham. Ahora, junta todo esto. Espero que tu mente siga funcionando. Has estado sentado aquí durante 2 horas, lo sé, pero ¿recuerdas lo que decía en Génesis 12? Que a través de Abraham todas las naciones del mundo serían ¿qué? Benditas. Benditas como porque la simiente de la mujer vendría a través de Abraham. ¿Ves? Está bien, sigue leyendo. Para que la bendición de Abraham, versículo 14, venga sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que podamos recibir la promesa del Espíritu, no a través del judaísmo, no a través de cumplir la ley, sino a través de ¿qué? A través de la fe. ¿Ves? Simplemente leyendo la palabra. Y eso es tan difícil de entender para la gente, que no se trata de lo que hacemos, simplemente es creer. El Evangelio está bien. Ahora entonces, versículo 15. Hermanos, Pablo escribe, hablo según la manera de los hombres, aunque sea solo un pacto de hombre, si está confirmado, nadie lo anula
ni le añade. ¿Ves lo que dice eso? Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, o hizo un pacto con David, o Isaac, o cualquiera de los otros patriarcas, ninguno de esos grandes hombres podía quitar una sola palabra. Añádele, estaba establecido en concreto porque Dios fue quien lo hizo, y aunque hayan pasado miles de años, estos pactos siguen siendo absolutos. Nadie puede anularlos. Nadie puede acortarlos. Están establecidos. Siempre está bien, sigue leyendo. Verso 16. Ahora a Abraham y su simiente. Ahora, en este caso, no solo se está hablando de Cristo, sino de esa línea de hombres, mujeres que nos llevaría hasta la venida del Mesías. Está bien, así que ahora a Abraham y su simiente se hicieron las promesas, y no dice y a semillas en plural, como de muchos, sino como de uno. Ahora, aquí viene, y a tu simiente, que es la simiente de Abraham, así como la simiente de la mujer, y a tu simiente, que es Cristo. Y así cada vez que veas ese término, la simiente de la mujer, en una forma u otra, siempre es una referencia a Jesucristo, el que fue prometido desde el capítulo 3 de Génesis. Y así todo esto se basa en ese pacto abrahámico del capítulo 12 de Génesis, que a través de ese hombre todas las naciones del mundo serían bendecidas. ¿Y cómo seríamos bendecidos? A través de esa simiente de la mujer que iría a la cruz, que sería resucitada de entre los muertos y que se convertiría en la verdadera esencia de nuestra experiencia de salvación. Está bien, ahora por un momento o dos pasemos al verso 6. Realmente no quería hacerlo hasta tener media hora completa, pero tal vez podamos hacerlo justicia. Ahora volvamos a Romanos 9, verso 6. Romanos 9 de nuevo, versículo 6. No es que la palabra de Dios no haya tenido efecto, porque no todos los que son de Ismael son. Ismael, palabrería incomprensible. No, solo lo sé. El gobierno puede hacer eso. No, todos Ismael son Ismael. Ahora volvamos hasta Génesis 17. Esta es la única manera en que aprendemos, una y otra vez. Y sabes, a veces me disculpo por la repetición, pero luego siempre hay alguien que me detiene y me dice, ¿por qué te disculpas? ¿Porque nunca aprendí hasta que repetiste algo? Y así lo haremos. Vamos a repasar algunas de estas cosas una y otra vez. Ahora todos conocen la historia de Ismael. Abraham y Sara no tenían hijos. Punto. Y así, siendo humanos, se pusieron impacientes. Y entonces, ¿qué sugirió un día Sara? Vivió para arrepentirse, pero ella fue la que lo sugirió. Bueno, según su costumbre, ella dijo, ¿por qué no tienes un hijo con nuestra esclava, Agar? Bueno, por supuesto, Abraham estaba tan ansioso por tener un hijo como cualquiera, así que aceptó de inmediato, y así nace Ismael. Pero ves, Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael estaba impulsado por la energía de la carne, y nunca pierdas de vista eso, porque eso se mantiene a lo largo de toda la Escritura. Ismael es de la carne. Isaac es el hijo de promesa. Dios seguía prometiendo. Ahora, mucha gente no se da cuenta de cuántos años pasaron. Creo que cuando Dios le prometió a Abraham que de su propio cuerpo vendría una nación de personas, y con su propia esposa, Sara, solo tenía 50 años. Estoy bastante seguro de eso. Luego pasan 25 años antes de que siquiera salga de Harán para ir a Canaán. Ahora tiene 75 años. Pasaron otros 14 años antes de que finalmente decidieran, bueno, Dios no va a hacer nada. Mejor lo tomamos en nuestras propias manos. Tienes un hijo con Agar, porque él tenía 86 años en ese momento.
Dios no cumplió su promesa de un hijo hasta que él tuvo 100 años. Entonces, ¿cuánto tiempo esperó? ¿50 años? Eso es mucho tiempo. No es de extrañar que el pobre tipo se impacientara, pero sin embargo la palabra de Dios era segura. ¿Ves? A su debido tiempo tendrás un hijo, pero no todos los hijos de Abraham eran el hijo prometido. Y así tiene a Ismael. Está bien, ahora volvamos. Leímos esto hace algunos programas. Versículo 18 de Génesis 17, donde Abraham le dijo a Dios, oh, que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, Sara, tu esposa te dará un hijo de verdad y le pondrás por nombre Isaac. ¿Y eso qué es? Esa es una promesa. Creo que pasamos por esto en una de mis clases la semana pasada o algo así. ¿Sí? Cada vez que Dios decía, yo haré, ¿qué era eso? Una promesa. Ahora, aunque Abraham y Sara pueden haberlo perdido de vista, aún así era la promesa de Dios y iba a suceder. Ahora, es de la misma manera con las promesas sobre la nación de Ismael esta noche. Dios ha prometido que aún va a regresar y ser su rey. Él aún va a dar el reino. Y está prometido. Va a suceder, mejor créelo porque Dios lo ha dicho. Ahora, el hombre no sigue el cronograma de Dios, nos ponemos impacientes, pero con Dios que es eterno el tiempo no significa nada. Ahora, sabes, durante 20 años he estado esperando, con expectativa que el Señor nos llame. Ahora, 20 años en el tiempo de Dios ni siquiera son un segundo. Creo que ha pasado mucho tiempo y puede que aún falte mucho. No veo cómo puede ser. Creo que estamos muy cerca, pero puede que no, porque para Dios el tiempo no es tan importante. Está bien, ¿y ahora qué? Él dice, ¿le pondrás por nombre Isaac? Y ahora estamos leyendo de nuevo en el versículo 19 de Génesis 16. Y estableceré mi pacto con él por un pacto eterno y con su descendencia después de él. Entonces el siguiente versículo, y en cuanto a Ismael, ahora recuerda, Ismael es un hijo de Abraham. En cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo he bendecido y lo haré fructífero, lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, lo haré una gran nación, lo ha hecho Dios. Sí, mencioné hace algunos programas que los árabes superan en número a los judíos. Esta noche, 50-1, así que Dios los ha bendecido, tienen todo el petróleo del mundo. ¿Qué más podrían pedir? Está bien, pero versículo 21, y aquí es donde probablemente vamos a tener que parar. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz en este tiempo señalado el año que viene. Y dejó de hablar con Abraham, ¿ves? Entonces, volviendo a Romanos, no, todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa, solo aquellos que vinieron a través de Isaac y Jacob. Y las 12 tribus. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa te ha ayudado en tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, de 45552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felding.